Continuamos con nota22.com TV y recibimos al doctor Ricardo Fesia Germán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, doctor. Doctor, ¿cómo le va? Ya me hablaron de mí haciendo referencia al fútbol y a la edad también y a lo del zorro. No, vio que se dice que el diablo sabe por viejo y no, que más sabe por viejo, por más que sepa, ¿no? El diablo sabe mucho por viejo también y está haciendo referencia de que era mayor que nosotros y que seguramente sabía mucho más que nosotros. No. Sobre todo en el tema que íbamos a hablar. Bueno, esperemos. Doctor, ¿cuándo se interesó por el derecho penal? ¿Cuándo empezó la carrera por el derecho penal? Su vida en el derecho penal. La verdad, yo empecé ingresando en el Poder Judicial como secretario de un juzgado de instrucción en el lejano año 93. Más precisamente el 5 de octubre. Ahí empecé con mi carrera en el derecho penal, en el judicial y vinculada al derecho penal. Y la verdad que antes... O sea que siempre hizo penal, digamos. Bueno, trabajó en el mundo penal. De todos modos, yo ya hacía unos años que me había recibido, hacía una década que me había recibido de una muy baja actividad profesional, porque en verdad al principio apenas me recibí. Estuvimos vinculados a la universidad y a la gestión política de la universidad. La Universidad Nacional Litoral. En la Universidad Litoral, en la normalización del doctor Stubrin, apenas recuperada la democracia, después con el doctor Hidalgo en el rectorado, después en la gestión en la Facultad de Derecho, ya más específicamente, bueno, y después al Poder Judicial. Pero sí, ya hace unos cuantos años en el derecho penal, vinculado al viejo sistema judicial. Yo empecé como secretario de un juzgado de instrucción en el interior, después fui fiscal y después cuando pasé al nuevo sistema, ya hacía casi 5 años que era fiscal de cámara. ¿Sabe, doctor, que acá vino una magistrada muy preparada del nuevo sistema y hacía referencia a que las personas que eran los encartados, los que se estaban sometidos a proceso, muchos de ellos no tenían, no sabían ni leer ni escribir, por ejemplo? Entonces, la pregunta que nos generó, porque este programa un poco se retroalimenta a sí mismo, es preguntémosle a un fiscal si en las investigaciones el nivel socioeducativo de las personas en general son de un nivel que están preparados, que son estudiantes, gente que de bien, o terminan siendo personas que terminan el delito por su escasa tal vez formación personal, por su... Mira, nosotros estamos... Por su poca gana de trabajar también. Estamos elaborando a partir de algunos retoques que se le están haciendo al sistema informático propio que tenemos en el MPA, que bueno, que arrancamos con un sistema básico porque y avanzamos constantemente en ese sentido para que nos informe, también de la gestión, de ir haciendo el legajo que nos dé datos, ¿no es cierto? Todavía estamos haciendo algunos ajustes, fundamentalmente los informáticos, pero nuestro universo básicamente se nutre de esa gente. Cuantitativamente nuestro universo está vinculado a gente que tiene escasa, gente que no ha tenido acceso a la educación, en consecuencia al sistema económico, y tienen en general leer y escribir prácticamente, por lo menos en la ciudad, la gran mayoría lo tiene, pero que la comprensión, fundamentalmente cuando están en nuestro espacio, que uno habla en términos técnicos, es de difícil comprensión, y por más que alguien, nuestro interlocutor, por más que haga así en señal de que está entendiendo, la esencia de lo que uno le dice no la entiende. Qué triste, ¿no? Porque sí, estamos hablando de una sociedad que es muy compleja, llevarla hacia adelante en esos términos, ¿no? Y claro, eso se traduce, más allá de la cuestión estrictamente puntual del caso de un hurto, de un robo, de lo que quieran, a los efectos de ir generando alguna generación de algunas políticas de persecución, a veces los discursos
no son comprendidos cabalmente en lo que uno quiere apuntar, ¿no es cierto? Tiene su consecuencia básicamente en eso, que a su vez, también alimentado por otros discursos exitistas, etcétera, da como todos esos componentes, da una fórmula un poco peligrosa, digamos. A veces da la sensación, yo no sé si en verdad lo instaló Zaffaroni esto, pero también le preguntábamos a varias personas de que si en realidad los que terminaban presos eran los que no tenían recursos económicos, y el sistema está armado para que solamente termine tras la reja, haber cometido un delito y terminar tras rejas quien no tiene plata. ¿Cómo lo ve usted? La fórmula no es tan así. No es tan así. No tienen plata viven cierta marginalidad, o por lo menos no están incorporados al sistema, y esa marginalidad informal o marginalidad cruda los hace tener que vivir en determinados espacios en donde hay lógicas propias, el sistema normativo se va desdibujando, las autoridades están ausentes, el Estado está ausente, no estoy hablando de ningún organismo en particular, el Estado tiende a ausentarse y esto va generando un combo que lleva a una suerte de anomia, y esto de la mano te lleva a que la consecuencia sea esta. Esto como términos generales, y aparte tenemos que tomar las últimas 3 décadas de la vida institucional de nuestro país. En la década, creo que algo estábamos hablando recién, en la década de los 90, por ese cruel ausencia o retirada del Estado, con ese discurso de que todo el Estado era mal administrador, etcétera, etcétera, perdimos todos los bienes, y los padres de los chicos que hoy tienen 20 años, que son el sector más vulnerable, tomemos la lista de homicidios, el sector más vulnerable, esos chicos, digo chicos ya que me dijeron viejo recién, esos chicos son de padres, la gente que sabe, padres que se criaron con el plan X, no sé, el plan trabajar, madres, padres, etcétera, etcétera, sin la disciplina del trabajo, sin la conciencia del trabajo y del orgullo de tener que generarse los propios sustentos, que era algo que todos nuestros padres, en los hogares que nos criamos nosotros, un poco más, un poco menos de futuro, pero todos nuestros padres, todos nos criamos con que los padres se levantaban en la mañana temprano y trabajaban todo el día, y les fue un poco mejor o tuvieron más éxito profesional, empresario, comercial, pero ese fue nuestro espacio. Ahora, toda esta gente a la cual estamos haciendo referencia en general se criaron en ese mundo. Doctor, estoy viendo la resolución del Ministerio Público de la acusación número 7 del 2014, que hace referencia a los fiscales adjuntos, donde hay una serie de aparentemente recomendaciones de modo de trabajar. Lo que le quiero preguntar, porque hay un proyecto en la legislatura que precisamente habla de los fiscales adjuntos, y ¿cuántos fiscales adjuntos y cuántos fiscales de grado titulares hay? Más o menos. Hay su regional. Claro, a ver, la ley dice lo siguiente, que para la regional 1 hay 12 fiscales y 26 fiscales adjuntos. Sí. Cuando se hizo el primer concurso, había un sistema que tenía algunos déficits, pero que en definitiva se llenaron primero, se llamaron a concurso a fiscales y a fiscales adjuntos, y el posicionamiento era a través de el puntaje, el que sacaba mayor puntaje se iban cubriendo de forma tal de que se cubrieron primero casi todos los fiscales adjuntos, titulares, y después fiscales adjuntos, de forma tal de que entre nosotros terminamos con una gran cantidad de fiscales titulares, y pocos fiscales adjuntos. Acá en Santa Fe tenemos 2 fiscales adjuntos y 3 fiscales adjuntos dispersos en el interior, digamos, San Javier, Esperanza y San Jorge. Le pregunto esto porque no sé si vos entendiste lo mismo, Germán, te invito a que te integres, porque esto seguramente vos lo conocés mejor que yo. Lo que entiendo es que la ley lo que pretende es que sean todos fiscales titulares,
porque los fiscales adjuntos, muchos en actividad, cumplen las mismas funciones que los titulares. Ese proyecto, el proyecto. Aparentemente, sí, el proyecto. El reclamo es en atención, el espíritu del proyecto es en atención a que los fiscales adjuntos han llevado juicios adelante. Por ejemplo, el primer juicio por homicidio que se desarrolló en Santa Fe lo llevó una fiscal adjunta, por decir eso, un dato estadístico. El reclamo es si los fiscales adjuntos, en atención a la labor que desarrollan, deben tener el mismo grado, digamos, que los fiscales titulares. La ley habla de que los fiscales adjuntos actuarán bajo la supervisión y delegación de un fiscal titular. De un fiscal titular no existe un fiscal, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto es lo que tiene que hacer un fiscal adjunto, que no tiene límites en cuanto a investigar, claro, tomar declaraciones, llevar a juicio, no hay límites expresos, o sea que puede hacer cualquier función que se le delegue, no hay limitantes. Hay una situación de hechos que yo trataba de describir recién. Nuestra pirámide arrancó invertida, la pirámide de Kelsen casi, arrancó invertida. Teníamos muchos fiscales, muchos titulares y pocos adjuntos. La idea era que el espíritu de la ley es conformar equipos de trabajo, que hacia eso nosotros apuntamos. Un fiscal titular encargado de tal cosa y 2 o 3 adjuntos. Y en los hechos, a ustedes los fiscales titulares y los fiscales adjuntos, usted el jefe de todos ellos, ¿le cumplen la misma misión? Yo esto para los legisladores presten atención a lo que usted está planteando. ¿Le cumplen la misma función teniendo un rango menor, para que la gente entienda lo que le quiero preguntar? En el caso, pruebas al canto. Claro. En el caso de acá de Santa Fe, por poner en una parte, nosotros tenemos 8 fiscales del turno, que son los que atienden diariamente todo el turno. Nosotros referimos 48 horas. Que es de 48 horas, sí. Tenemos que están 2 días en el teléfono. Y dentro de esos 8 fiscales tenemos 6 fiscales y 2 fiscales adjuntos. Y el trabajo se reparte por horas, digamos, por turno. A todos te toca lo que te toca, ¿no es cierto?, en esas 48 horas. Sí, es propio del derecho penal que la competencia se determine por un tiempo, los casos que caen en ese tiempo. Nosotros tendemos a evitar esa competencia, pero en algo nosotros marchamos hacia la elaboración de algunas, cuando tengamos algunas por volumen de causa, dicen ustedes, fiscalías especiales. Ajá. Nosotros pretendemos trabajar hacia fiscalías temáticas, de forma tal de que se puedan maximizar los esfuerzos y los recursos. Por materia, naturales. Claro, la única que tenemos hasta ahora, porque lo único que pudimos hacer es una fiscalía especial de homicidios, que tiene 2 fiscales que están al frente de ella. La idea es marchar hacia eso, y está sobre temas. La integridad sexual, ¿no? Tengo entendido. Nosotros estamos trabajando para ver si contra los delitos sexuales, que fundamentalmente contra violencia de género, violencia doméstica, que son temas que en nuestra política de persecución penal son prioritarios. Requiere mayor atención. Requiere mayor atención y fundamentalmente una respuesta inmediata. Bueno, incluso hacia fin del año pasado dicté una instrucción general fundamentalmente para dar prioridad a todos los temas vinculados a la presencia de armas, fundamentalmente, que es una de nuestras políticas, de nuestras líneas políticas de persecución. Hay que resaltarlo, doctor, en eso sí es un trabajo, lo decía, ahí hablamos detrás de cámara, vino también el jefe de Nodo a este programa, que ha resaltado la cantidad de secuestros de armas desde una directiva clara, precisa respecto desde el Ministerio Público de la Acusación. Fundamentalmente, más allá del robo con armas, digamos, ¿no es cierto? Nosotros apuntamos muchas veces al pasito previo. ¿Cuál es? A la aportación y la tenencia, que son delitos de peligro abstracto, o sea, quien porta un arma, nadie puede decir iba a asaltar o iba a hacer tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, esto es una cuestión de la dogmática. Pero ahí, si ustedes ven las estadísticas, porque les llegan, no hay día que no se secuestre una tumbera, un 38, 2 escopetas, todos los días se secuestran armas, todos los días se secuestran armas. Sí, en eso es claro. Tengo una consulta, doctor, en relación a la ley 13.013. Para dejarlo bien claro, ¿cuáles son las causas de apartamiento de los fiscales? Y si esto puede pedirlo un defensor, o puede hacerlo
usted como fiscal regional o la víctima? O sea, le están enseñando un poco los abogados defensores con eso, se está sacando un poco la duda de él. No, lo consulto porque esto también es algo, a lo mejor la víctima, que como hablamos con el doctor detrás de cámara en esto, él tiene vasta trayectoria, en el viejo sistema no tenían la participación o la preponderancia que tienen actualmente. Y es una pregunta que quizás la víctima no está de acuerdo, cómo está llevando adelante la investigación un fiscal, y puede llegar en este caso a ver cuál es una causal de apartamiento, si es viable o no. Miren, sí es viable. A ver, fundamentalmente usted, doctor, que viene del viejo sistema, como venimos todo el viejo sistema, ya no, esto yo arranqué diciendo como ejemplo el turno de 24 horas, esto es una cuestión meramente práctica y meramente interna. El nuevo sistema es absolutamente formalizado y la ley faculta al fiscal regional decir, a partir de hoy todas las causas con arma le corresponden a fulano a partir de mañana, o esta causa porque tiene trascendencia mediática y yo considero que el fiscal número 1 es el más hábil para estas investigaciones de delitos económicos. Estoy inventando, se lo delego ahí. Se terminó este turno que, insisto, es meramente interno. Por supuesto que nosotros podemos redistribuir las causas de acuerdo a la discrecionalidad, que no quiere decir arbitrariedad. Se lo doy a este porque es más bajo, este porque, ¿no es cierto? Se han planteado algunas situaciones. Las causas fundamentalmente no difieren muchos de las causales que preveía el viejo sistema. Cuando alguien tiene que investigar, un fiscal que tenga en su despacho que investigar por causales subjetivas a un ascendiente, descendiente, círculo familiar, etcétera, se plantea la causal de excusación y que en general se atiende, e incluso con razones fundadas una víctima puede plantear: señor, yo quisiera que se aparte de la investigación de esta causa al fiscal porque, no sé, pasaron 2 años y mi causa no se movió, por ejemplo. Bueno, pedimos una explicación. Si la explicación no es contundente respecto al fiscal que lo está llevando... ¿Eso lo decide el fiscal regional o el Exactamente, el fiscal regional, exactamente. Porque es una cuestión de organización. A ver, claro, esto tiende un poco más, no quiero que se distorsione mi palabra, pero a que la gestión sea mucho más dinámica y mucho más con un sentido empresarial que burocrático. Ver esto como una empresa, una empresa no con fines económicos, por supuesto, pero con el espíritu de una empresa humana, para fortalecer los recursos humanos, y en este caso escasos, que nosotros tenemos. Entonces, ver por dónde podemos canalizar la gestión para que las causas sean lo más rápido posible y dar fundamentalmente respuesta a la gente. Y el primer abordaje con el fin de fortalecer los recursos humanos, la empresa con respecto a un impulso, a ir hacia aquello. Es nuestra debilidad los recursos humanos, insisto. Nosotros tenemos una planta que no supera el 35% de lo que estableció la ley. Primero, estamos bastante retrasados con eso. Ahora, a la brevedad, se van a mandar 7 pliegos más de fiscales adjuntos a la legislatura, que es un concurso que venimos haciendo, y ya estamos haciendo una nueva convocatoria. Eso por un lado. Y por otro lado, tal vez habría que plantearse, no quiero adelantar los debates, si el número que estableció la ley ya hace algunos años rige, todavía es vigente. Cuando el legislador dijo que para tal circunscripción había tantos fiscales, tomó ciertas pautas, fundamentalmente parámetros internacionales. Tanta cantidad de gente en determinadas circunstancias, cada 100.000 habitantes, un fiscal, por ejemplo. Pero estas realidades internacionales muchas veces no son las mismas de acá, y por otra parte hay territorios, a ver, en términos periodísticos, territorios más calientes que otros. El nivel de conflictividad que tenemos en algunos lugares, fundamentalmente generado por las propias urbes, llámese Rosario o el Gran Rosario, Santa Fe o el Gran Santa Fe, no es lo mismo el que hay en San Jorge. Claro. No sé, no San Jorge. Nombre, pero en San Jorge o en Rafaela o en Venado Tuerto, ¿no es cierto? Doctor, en relación a esto, le preguntaba para las causales de apartamiento en el mal desempeño de los fiscales.
¿La ley establece algún tipo de falta o de sanción para ellos? Está previsto, hay un régimen de sanciones, de faltas leves y de faltas graves, y aparte nosotros también tenemos un sistema que todavía estamos con una gran ausencia, que es el auditor general, ¿no es cierto? Oportunamente se hizo el concurso para este cargo antes que empiece el sistema, antes del 10 de febrero. Bueno, o sea que hoy, para que entendamos todo, hoy no hay quien audite, investigue o controla a los fiscales, digamos, no externamente. Claro, se han presentado algunos casos que han... O sea que terminan siendo que entre ustedes se ven, digamos, entre ustedes me refiero dentro de la provincia, porque si no vienen de otros lados o le corren a otro fiscal, investiga a otro fiscal, sería así. Este vacío de no tener el auditor general, frente a determinadas circunstancias que ya se dieron, el fiscal general pasó esa investigación a un fiscal, a un auditor ad hoc, que en general fue, para dividir esta provincia en dos, se puso un fiscal regional de otra circunscripción. Ahora, eso suena raro, ¿no?, en materia de derecho penal, porque generalmente no existe la analogía tampoco, pero hago una transpolación, que se haga como una especie de tribunal especial, por decir de alguna manera, para controlar a los fiscales, suena raro. No es un tribunal, pero digo, alguien controle ad hoc para el caso concreto, suena raro. El auditor lo que hace es... Salvo que esté nombrado por legislatura. El auditor, bueno, fue una interpretación extensiva que se hizo, hasta ahora no hemos tenido ninguna mácula en este sentido. El auditor lo que hace es ver los antecedentes de este sumario, digamos, y decir, esto en verdad no es judicializable, es una cuestión administrativa, vuelve a la cuestión administrativa, o se encarga de formalizar una acusación en contra de un funcionario, y luego sigue el mecanismo habitual. Pero lamentablemente no contamos con el auditor, que aliviaría. Se imaginan ustedes que de por sí ya estamos todos sobrepasados de trabajo, que a un colega fiscal regional aparte tenga que auditar, y en general, por supuesto, tenés que auditar en otro lado, implica todo un trabajo extra, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora está así y hay que dar una respuesta, y esta es la respuesta que se encontró dentro del sistema legal. También está la vicisitud, como le decía Maxi, de que dentro, digámoslo, del propio Ministerio Público, lo que engloba toda la provincia, el auditor debe ser alguien del propio Ministerio Público. Digamos, lo que está investigando el auditor del Ministerio Público a un par. Sería una situación bastante peculiar ahí, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Bueno, sí, el auditor forma parte del Ministerio Público también, y forma parte del Poder Judicial, digamos. Nuestra Constitución tiene 3 poderes. El auditor es alguien que te audita y que forma parte del MPA, que se ingresa por un concurso. Ahora, le hago una consulta. Sí, el otro día, disculpame, el otro día un colega de ustedes me decía, pero que un fiscal tenga que investigar a otro fiscal, digamos. Eso es lo que voy. ¿No es cierto? Y yo le respondí espasmódicamente, lo confieso, pero no tengo otra respuesta más que decir, eso es lo que hacemos los fiscales. Eso es lo que hacemos los fiscales. Obviamente, no toda nuestra vida va a ser investigar el robo del celular a doña Marta, vamos a poner un nombre que no nos trae tantos recuerdos. Y un día nos toca el caso Nisman. Perdón, estoy haciendo referencia a lo... Y un día te toca investigar un caso. Eso es lo que hacemos los fiscales. Eso es lo que hacemos. La función específica. A mí me ha tocado hacer eso en el viejo sistema, y te puedo asegurar que a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, no dormís por un par de noches, se te vuelven todos los fantasmas, por decir no cosas negativas. Eso es lo que tiene que hacer un fiscal. Le hago una última pregunta, agradecerle el tiempo que nos dispensó. La verdad que fue una entrevista larga la que le pudimos hacer. Le insisto, con Germán vamos haciéndole a figuras como usted preguntas, que vamos haciendo nuestra propia estadística. A ver para qué molino va. Sí, pero esta... Él tiene una postura de autor y yo, por eso... Sí, no, pero él le debe estar haciendo por el lado del juicio abreviado. Pero yo, antes que preguntar por el juicio abreviado, quiero ver si puedo disparar una nueva encuesta. Desde su punto de vista, ¿hay corrupción en la justicia? Mire, puede haber algunas prácticas,
algunas corruptelas administrativas, algunas corruptelas funcionales. Hubo sistemas, hubo casos que se judicializaron y hubo hubo gente que terminó fuera del sistema judicial, terminó detenido. Hay casos relativamente recientes, me estoy refiriendo tal vez a la última década, una cuestión así. El sistema, el Poder Judicial, los hombres que integran las filas del Poder Judicial forman parte de la sociedad. Clarísimo, con ese concepto. Doctor, muchas gracias por venir. Bueno, un gusto. Espero que el domingo tengamos trabajando ahí Trabajaremos el domingo, que hasta ahora nos ha ido bastante bien en ese terreno. Muchas gracias por venir. Un gusto. Vamos a un corte y continuamos con el programa.